El programa América Hoy, de Radio Exterior de España, en la Casa de América. Saludos desde el Palacio de Linares de Madrid, desde donde hacemos América Hoy, gracias a la colaboración entre Casa de América y Radio Exterior de España con la emisión de este programa cara al público. Hoy bajo el lema Conversando con Víctor Gaviria, porque el cineasta colombiano está en nuestro país presentando su última producción, La mujer del animal, que se estrenará aquí en nuestro país el próximo 16 de junio. Y en esta ocasión nos acompañan Carlos Blasco, director de programación de Casa de América, y para conversar con Víctor Gaviria también tenemos al periodista y compañero de Televisión Española, actualmente en Días de Cine, y también director de películas, Santiago Tabernero, que ha hecho, si ustedes recuerdan, Vida y Color y Presentimientos. En el control de sonido nos acompañan hoy Luis Pendón y Víctor Rovira, y damos como siempre las gracias a Israel Doncel, responsables de medios de Casa de América, que nos facilita como siempre nuestra labor. En la dirección y presentación, quien les habla, Teresa Montoro. Comenzamos. América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España. Saludamos en primer lugar a Carlos Blasco, el director de programación de Casa de América. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Teresa? Buenas tardes. Pues gracias por habernos permitido que tengamos hoy a este invitado tan especial, a Víctor Gaviria, al director de cine que ha levantado mucha expectación con su última película después de 10 años alejado del cine, aunque supongo que habrá estado trabajando, ahora nos lo contará, porque un cineasta y un escritor y poeta como él no se para nunca. Carlos, ¿cómo ha sido esta invitación? Bueno, pues la verdad es que, en primer lugar, daros la bienvenida a todos. Es un placer para Casa de América tener la oportunidad de conversar con Víctor, acompañado de Santiago. Es un lujo, un honor, como digo, y lo es no solamente por el contexto en el que visita España, 10 años después, como tú has dicho, una nueva película de este gran director latinoamericano, un director que se ha caracterizado no solamente por su capacidad estética y la calidad artística de su obra, sino también por la profundidad social de sus obras y también por el hecho de que ha estado siempre muy vinculado a esta casa que cumple, como sabes, Teresa, 25 años, y en la que el cine ha sido uno de los grandes vectores de nuestra programación. Hemos apostado desde el principio por el cine iberoamericano y en particular por el cine latinoamericano, y en ese sentido pues Víctor ha sido un compañero de viaje constante. Por ejemplo, participó en el año 2007 en unas jornadas de jóvenes talentos con Alejandro González Iñárritu y Daniel Burman, lo comentábamos anteriormente, ¿verdad, Víctor? Y ha participado igualmente en infinidad de coloquios, de mesas redondas, de presentaciones de libros, en fin, ha estado muy presente en la programación de la casa y nos sentimos, como digo, muy honrados de tenerlo hoy aquí para conmemorar este 25 aniversario y además hacerlo también con Santiago Tabernero, que igualmente ha acompañado la programación de esta casa. Pues vamos a escuchar inmediatamente a Víctor Gaviria, vamos a repasar un poco su filmografía y antes de eso recordar, como tú decías, Carlos, que Casa de América celebra esos 25 años, que la fiesta grande va a ser en julio, pero que a lo largo de todo el año, como hemos ido anunciando en Radio Nacional de España, en este programa también, está lleno de actividades. Sí, la verdad es que no paramos, tenemos un sinfín de actividades que se están desarrollando a lo largo de todo el año. Los que estén interesados pueden consultar nuestra página web, casaamerica.es, donde tendrán detallada información sobre la programación, y también invito a los oyentes a que escuchen la agenda, la programación semanal de Casa América en 5 continentes, donde también contamos lo que hacemos. ¿Cada semana? Cada semana, efectivamente. Y bueno, esta semana es una semana muy intensa de cine. No solamente hoy tenemos a Víctor, sino que ayer tuvimos ocasión de lanzar, de preestrenar su película precisamente aquí en la Sala Iberia de Casa América, con lo cual pues estamos encantados, como decía, y animamos a todos los oyentes y a todo el público a que nos acompañen y sigan nuestra programación. Pues efectivamente que sigan la programación de Casa de América y por supuesto que a partir del 16 de junio vayan al cine, lo iremos recordando, para ver La mujer del animal. Esa es la fecha de estreno aquí en nuestro país. Así que gracias a Carlos Blasco, director de programación de Casa de América, y vamos
ya, por supuesto, hablar con nuestro invitado, con Víctor Gaviria. Póngale ánimo a la cosa, hermana, o cuestión no es de ánimo. Mira que estas son muy bonitas, ¿eh? Yo está bien enamorada, pero ay, fue puta, sí. Se escapó, ay, puta, que se colabora con la Rosita. Si como lo quiero, no puedo olvidar, ese hijo de puta. ¡O que humeda, Nerea! Ahorita, maricona, que todo bien, ya perdiste. Si no sabes que estas son las rosas del amor. ¡Ey, pues puta, vení! ¿A dónde vas? A cambiarme. ¿A cambiarte? Mira la hora. Vengo tarde yo que soy el que... Oye, la vaina es que la papa llega a 9. ¿A dónde vení? No, pero es que la niña está toda enferma anoche. Va a meter a bebé. Otra vez maricón, hijo de puta, con tu hijo de puta vicio. Te vas a volver otra vez un chirrete. Y animal, un cochino hijo de puta, morboso, mal parido. Pero date pues, hijo de puta. ¿Qué estoy pagando? Si no mami, tenemos problemas. Yo la jalaba a usted para que se viniera conmigo y usted no quiso. No tuve sapo, por eso le di esa belleza. Usted ni me va a llamar ni bardo, hijo de puta. Conmigo no cuenta. A ver, pues. Hemos escuchado ahí un montaje de las 4 películas de Víctor Gaviria. Él habrá reconocido seguro, ¿no?, a los 4 títulos que hemos intentado que nuestros acompañantes aquí hoy en Casa de América pues recordaran esas 4 películas suyas, ¿no? Sí, Teresa, no, muy emocionante escuchar todo eso, porque cada película de estas es toda una experiencia y pues Rodrigo D fue una experiencia impresionante, hace ya tantos años, tanta vida, todos esos muchachos, ¿cierto?, que conocí y que la vida de la ciudad borró en un momento dado toda esa experiencia, que vuelve, porque son películas que vuelven, ¿cierto?, que siempre están allí insistiendo. La gente misma la recuerda muchísimo, han sido importantes para la generación. La vendedora de rosas, imagínate, la voz de Lady Tavares, de todas estas niñas también. Todo, sumas y restas también, toda esa experiencia tan fuerte del narcotráfico. Y ahora esta última película también, o sea que son durante tantos años pues apenas 4 películas, pero cada una ha sido porque son películas que se salen, digámoslo, del formato como tal, como películas, porque son gente real, son personas que yo conozco, son películas que a veces no tienen mucha diferencia entre el cine y la realidad, porque están siempre en un borde casi documental. Cada persona, ahora con Tito, el actor que hace de Animal, con Natalia Polo también, todo eso tanto que conversamos, esas películas o esas cosas que son paralelas a las películas mismas. Antes de hablar de ese cine del que ahora mismo acabo de enumerar esas películas, yo quería decir que Víctor Gaviria nació en Medellín, pero que además de cineasta también es escritor y poeta, que estudió psicología en la Universidad de Antioquia y que en 1978 publicó su primer libro, Con los que viajo sueño, con el que ganó el premio Eduardo Potelamos, 2 años después el Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Antioquia con La luna y la ducha fría, y después reunió en El pulso del cartógrafo parte de su poesía, ensayos y guiones, y a partir de ahí, con esas publicaciones de poemas, empezó también a combinar haciendo guiones de películas, y en ese momento algo surgió y usted se decidió por el cine, aunque no ha dejado cine, ¿no?, la poesía ni la literatura, ¿no? Teresa, pero antes yo quiero agradecerle a la Casa de América, a ti por este programa que has estructurado tan interesantemente, que es toda una experiencia. A la Casa de América, que llegó el lunes acá y realmente ahí mismo el piso y me acuerdo de todo y me siento tan bien
en todos sus salones, en sus salas. Ha sido una semana intensísima y maravillosa. Además, ayer vimos la película, he hablado con tantísima gente. Ha sido la película recibida después de en Colombia, también, pues es una película que causa un impacto también, digamos, lo difícil de recibir uno como director, porque hay gente que se queja de pronto. O sea, ha sido muy emocionante la película también en Colombia, pero aquí realmente no he hecho sino recibir cosas buenas, comentarios, agradecerle a Teresa Toledo que me haya traído, a Cinemarán, agradecerle a Andrés Arévalo, a todos esos amigos que de pronto quieren lanzarla aquí en España, y que ha sido una oportunidad de volverme a encontrar con mucha gente, con Santiago Tabernero, con todo el mundo. Ha sido una experiencia maravillosa, sí. Y retomando lo que tú me preguntas, ¿cierto? Sí. Retomando, o sea, yo empiezo como en la poesía, digámoslo, salgo del colegio, entro a la Universidad de Antioquia a estudiar psicología, un poco psicoanálisis, porque era como lo que mis profesores eran todos psicoanalistas. Pero su padre era médico, ¿no? ¿Decidió en algún momento seguir la carrera paterna? No. Pero mi papá era una persona muy que nos impactó muchísimo a nosotros. Nosotros somos 8 hermanos, imagínate, unas familias con muchos hijos, y mi papá tenía un talento enorme para contar historias, y pasamos varios años de la infancia sin ver televisión, sino él nos contaba historias, tenía una pasión enorme por contar su propia vida, la inventaba por allá en ese pueblecito de Liborina, un pueblo en las montañas antioqueñas, y él nos contaba una cantidad de historias de los espantos, que son los fantasmas de allá de esas montañas, de las brujas, de los duendes, de las ánimas, pero era increíble toda esa tradición que él tenía, y tenía muchísimo talento para contarla, y también grababa películas, ¿no? En casa, de ahí quizá... Sí, él era un hombre también muy fantasioso, porque también le gustaba mucho el cine. Tenía un proyector de 16 milímetros Bellhauer, y desde siempre, desde antes de yo nacer, mis hermanos todos los fines de semana alquilaban películas de vaqueros, de Tarzán y de cine mexicano, y todos los fines de semana había películas en mi casa. Y grababa también, filmaba en 8 milímetros. Entonces yo recuerdo cuando niño que siempre 2 o 3 veces al año había unas noches mágicas en donde mi hermano mayor hacía un teatrico en el patio y proyectaba en 8 milímetros las películas, lo que mi papá filmaba, digamos, lo que eran aniversarios, primeras comuniones de mis hermanos, la finca de mi papá, el pueblo, las procesiones. Era un cine mudo, como era el cine casero, ¿cierto? Y un cine, pero muy emocionante, yo creo que... Sí, ahí está un poco la raíz. Ahí está la raíz, porque pues no, mi padre no era un hombre culto en el sentido, pues, digámoslo, leía, sí, obviamente, pero esas sesiones de cine eran inolvidables, y yo creo que ahí estaban los actores naturales allí, porque esa emoción y ese respeto por todas esas personas que salían allí, esas imágenes de todos mis parientes, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis hermanos, es inolvidable realmente. Después, como hemos dicho, se decidió por el cine, pero quizás Santiago también querría, ya que se han reencontrado después de tanto tiempo, ¿no? Comentar algo antes de ir a hablar ya de La mujer del animal. Pues yo estoy feliz de habernos reencontrado 10 años después. Estábamos aquí mismo en Casa de América presentando Sumas y Restas. Estoy feliz de reencontrarme contigo y de haber visto tu nueva película, que me parece una película que habla por completo de tu estilo de cine, que habla de tu mirada humanística y comprometida sobre la sociedad. Una película poderosa, dura de ver, porque el cine de Víctor es duro de ver. Es un cine que duele. Yo creo que como cirujano que eres, para intentar curar al enfermo, lo que haces es aplicarle el veneno que te ha provocado esa indignación, ¿no? Quieres que el espectador, viendo tus películas, le asalte esa realidad cruda para que reaccione, para que tenga capacidad de dialogar y de reflexionar sobre lo que ha visto, y en esa reflexión llegue a otros lugares. Me parece que la mujer del animal, que ya el título de la película es una sinopsis, es casi un spoiler,
La mujer del animal es un retrato extraordinario de sociedad y, como te decía, es un paradigma de todo tu cine. Y una cosa que me llama mucho la atención es que tú eres una persona que nace en una familia burguesa, de la burguesía colombiana, de la burguesía de Medellín, estudias psicología en la universidad, te mueves en círculos poéticos y, sin embargo, cuando te lanzas al cine, desde los años 70, tu vocación por retratar a los marginales es clara. Todas tus películas hablan de eso. Me gustaría, tú dices en algún momento, dices, yo hago cine con lo que otros dejan de lado, los temas que a la gente le resultan incómodos, las realidades que mejor no verlas. Tú de eso haces cine. Me gustaría preguntarte a alguien que viene de la burguesía, que viene de una vocación y de una formación universitaria, ¿cuándo le llega esa vocación de apostolado, ese deseo de, a través del cine, enseñar a la sociedad lo que es y que reaccione? Digámoslo, yo soy de una clase media, ¿cierto? Mi padre era médico. Hay muchas razones, digámoslo, que me impulsan a ese cine, muchas razones. Por ejemplo, viví en un barrio de clase media que era fronterizo con un barrio popular. Vivíamos en un barrio que se llamaba Florida Nueva y al lado estaba Florida Vieja. Y ahí conocí todos esos muchachos, eso cuando estaba jugando fútbol. También, digámoslo, yo creo que ¿qué te digo? Cuando yo iba al pueblo de mi papá también era una persona muy amiga de toda la gente del pueblo, de todas las clases, digámoslo, más humildes del pueblo. Y es como un rasgo de familia. Es un rasgo como de papá, y entonces la atracción, digámoslo, por conversar con todos también poco, como les digo, ese Florida Vieja era un barrio muy popular, de unos muchachos que vivían también en unas familias muy humildes, jugábamos fútbol, estos muchachos fumaban mucha marihuana, desde que yo estaba allí los veía, eran el tango y en general como una cosa popular que después, bueno, cuando entro a la Universidad de Antioquia hay una cosa también muy importante para mí, y es que la poesía, entra a una revista de poesía donde hay unos poetas grandes que tengo la fortuna de conocer, a un poeta, José Manuel Arango, que es digámoslo, el poeta más importante colombiano de finales del siglo XX, muere en el 2002 y sus poemas son una maravilla. Me gustaría que ustedes alguna vez los visitaran. ¿Y son poemas de contenido social? No, pero había otro poeta allí que llegó a la revista. Yo paso unos poemas, me invitan a la revista, yo tengo 22 años, y llega un poeta a la revista simultáneamente conmigo que se llama Elí Ramírez, y Elí Ramírez es un poeta de barrio, de todas esas barriadas, digamos, lo que era un extraterrestre para nosotros, que éramos unos poetas de clase media. Y este tipo publica con nosotros un libro que se llama En la parte de alta abajo, y son unos poemas que recuerdo en la tarde que nos lo leyó, nos sentamos toda una tarde, éramos como 7 u 8 poetas del consejo de redacción de la revista, y esa tarde este tipo nos leyó esos poemas de todos esos personajes que te digo que son la mujer del animal. Tienen que leer esa, se llama la parte de alta abajo, y cuando yo salgo de esa reunión, porque la virtud que tiene el arte verdadero, que hace que aunque tú no hayas vivido esas cosas, encuentras unos caminos para entender, para estar dentro de ese mundo. Cuando la poesía es grande, cuando la poesía es poesía de verdad, tú ya entras a ese mundo. Esa es la virtud enorme del artista. Entonces ya nunca se me olvida, yo escribí unos ensayos sobre este poeta, y es increíble porque ahora que hago La mujer del animal, la única manera de yo transmitirles a estos actores naturales esa atmósfera y esos personajes, y un poco también el lenguaje, porque ellos iban a improvisar y necesitábamos como que estuvieran algunas palabras muy propias de esos años 70. Entonces, a todos esos muchachos de la película me reúno con ellos y les fotocopio el libro de la parte de alta abajo, los poemas más significativos para mí, y se los doy a leer. Y este muchacho que nunca ha leído nada realmente,
y menos poesía, de un momento a otro están leyendo poesía. Y te digo que la película está atravesada por los poemas de Luis Ramírez. Pero ¿y cómo llega, recordando estas películas, porque la primera, Rodrigo de No Futuro, habla sobre las condiciones de los jóvenes de las comunas, Sí. después La vendedora de rosas sobre los niños de la calle, Sumas y restas sobre el narcotráfico, la influencia del narcotráfico en la sociedad, en esos la años sociedad de Medellín, claro. de Medellín, tan importante con todo lo que sucedió en esa ciudad, y llega ahora a La mujer del animal, sobre la violencia de género, sobre todo, y el comportamiento de cómo la sociedad volvemos la cara, ¿no? y no queremos involucrarnos. ¿Cómo definiría o cómo han ido esos temas llegando a su cinematografía? No, de todas maneras, digámoslo, hay también el otro motivo, y es que yo empiezo a hacer cine en un Medellín en donde no encuentro actores, digámoslo, profesionales, todos se han ido a trabajar a Bogotá, y ese deseo mío y de ese grupo en donde yo estoy, ¿cierto?, de amigos que queremos ser cineastas a cualquier precio, y empezamos también un proceso de buscar un actor natural, porque digamos el camino cuando no hay actores, pues ¿qué más haces tú sino buscar esa entidad del actor natural que ha existido en la historia del cine, sobre todo en el neorrealismo? Y entonces empezamos a buscar el actor, y es un proceso también pues como creando una metodología de alguna manera, y entonces yo empiezo haciendo unos cortos y encontrando una metodología, ¿cierto?, que de pronto da sus frutos, digamos, muy interesantes en Rodrigo de No Futuro. Cuando yo hago Rodrigo de No Futuro en el año 86, imagínense, hace tantos años, hace 31 años, en Medellín estaba convulsionada por el cartel de Medellín, por esa caída de la mafia, digámoslo, de la sociedad que abraza a la mafia y a toda esa cantidad de traquetos, a lo que se llama el cartel de Medellín, Pablo Escobar, etcétera, toda esa cosa. Y nosotros estábamos en la mitad de ese proceso, de esa lucha del Estado con la mafia, o sea, con la delincuencia, en donde estaba la guerrilla también de por medio, nadie entendía nada, y entonces yo, que íbamos a hacer un primer largometraje, pues le dije a mis amigos, vamos, porque nosotros ya habíamos elaborado la historia, la cosa del actor natural, entonces les dije, vamos a hacer una película para saber qué está pasando en Medellín, pues que es este asunto social tan impresionantemente complejo, tan emocionante, tan fascinante. Entonces hacemos Rodrigo de No Futuro, y ahí es donde realmente surge la entidad del actor natural. El actor natural como una persona que te va a narrar un mundo que no conoces, que no está en los libros, que no está en ninguna parte, que solamente existe en las vivencias de todos estos jóvenes que te empiezan a contar, que llegan a la oficina después de buscarlos por muchas partes, y ellos llegan a la oficina y te muestran que están al otro lado del mundo, o sea, están a 3 kilómetros de tu casa, pero son otro mundo distinto, un mundo distorsionado, donde las palabras significan otras cosas, en donde tienen unos valores, digámoslo, invertidos, donde trabajar para ellos es atracar. No sé, es un mundo lingüísticamente también muy interesante. Si ustedes se acuerdan de Rodrigo de No Futuro, Rodrigo de No Futuro es un dialecto que se te... Sí, en realidad es casi una característica también de sus películas, sí, ¿no? Que sí. Cuando lo oímos, a nosotros nos cuesta, no sé si a los colombianos sí, también les cuesta, ¿no? Han creado un lenguaje propio, ¿no? Sí, un lenguaje que nace de una exclusión, esa exclusión tan fuerte de esos muchachos que aparentemente están en tu propia cultura, pero es como una cultura como invertida, donde nosotros cuando niños de clase media esperábamos el regalo del niño Jesús todos los diciembres, y a ese regalo lo llamamos el traído. Y cuando yo hablo con estos muchachos, el traído es el enemigo, es la persona que ellos pueden asesinar, es una palabra que está dentro de una guerra social. Entonces es una sorpresa inmensa para nosotros
Y empezamos a hablar con estos muchachos, empezamos a hacer un guión en donde ellos son los narradores propiamente de esa realidad. Entonces, el fruto, digámoslo, de ese diálogo, son unas películas, digámoslo, que nacen desde un diálogo muy profundo, social, con esta población, con esta juventud que está tan cerca de ti, pero está en otro mundo, porque están como al otro lado de la ley, ¿sí me entiendes? Entonces, Rodrigo de No Futuro para nosotros fue una experiencia que nos cambió a todos, como cineastas, como personas, y a mí, digámoslo, me volteó, digámoslo, 180 grados, y yo que era una persona que estaba en la universidad con los poetas y todo, ya dejo de frecuentar. Sentiste un compromiso como artista y como sí, ya se me cambian las palabras, ya no tengo palabras, ya tengo solamente, me obsesiono solamente por eso. Y ustedes ven que Rodrigo de No Futuro es una película que en Colombia, cuando sale en el 90, impactan enormemente, la gente no sabía, digámoslo, las claves, digámoslo, habíamos vivido un mundo, una década de confrontación en donde había una cantidad de jóvenes que aparecían en los magnicidios, asesinando a Guillermo Cano, el director del Espectador, asesinando al ministro Lara Bonilla, al ministro de Justicia, asesinando a una cantidad de jueces, de magistrados, de coroneles, de generales, o sea, de candidatos, todos los candidatos, Galán, todos estos candidatos del 90. Entonces la pregunta era, pero estos actores materiales, ¿quiénes son? ¿Cierto? ¿Quiénes son estos muchachos? Y nosotros, sin quererlo, digámoslo, como que dimos una cantidad de claves porque dialogamos con esos muchachos, cosa que nadie hacía. Entonces ha sido un cine de diálogo, de buscar, porque a todos nos preocupa ese país que es Colombia, inmerso en la violencia, en una historia convulsa y todo, y queremos saber qué es lo que pasa. Y ese diálogo a través del cine no solamente ha producido unas películas, sino que ha producido también una posibilidad de entender de ese país. Y además también impactó mundialmente, porque recordemos que esa película que usted dice que era un poco imperfecta, la primera, pero fue acá, y luego las otras, y de ahí digamos que se creó un estilo, podemos llamar entre comillas, de Víctor Gaviria, ¿no? Sí, del actor natural que, digámoslo, es una persona que improvisa. Yo, por ejemplo, no soy un director de argumentos, sino de universos. O sea, siempre, digámoslo, el universo, el argumento es lo último que yo encuentro. En Rodrigo de No Futuro era una cosa angustiante y hasta cómica, porque yo tenía un guión que estaba sin escribir, que era un cuaderno de página en blanco. ¿Y ese argumento llega en el momento del ensayo con los actores? Sí, los actores te lo van dictando, los actores te van digámoslo, mostrando, te van contando. Yo pienso que, digámoslo, porque el cine es muy literario y el cine, digámoslo, que bien que mal nace mucho de la literatura y los propios guionistas, digámoslo, aunque no lo confiesen, siempre están como adaptando, digámoslo. Mientras que este es un cine que nace de una literatura oral, que es una antiliteratura y que se caracteriza porque la gente que te habla ha vivido esas cosas. Cuando son vividas, entonces ya te dan una posibilidad, digámoslo, de escapar, digámoslo, para siempre del maniqueísmo que socialmente siempre te hace hablar de buenos y malos, sobre todo en un país tan complejo y tan confuso. Con más de 50 años de conflicto interno. Sí, exacto, donde, digámoslo, el gobierno se ha servido de la delincuencia y donde los buenos propósitos se transforman en asesinatos, en crueldad. Nunca sabes quién es bueno y malo, ¿sí me entiendes? Entonces, en ese sentido es tan difícil no salirse de ese maniqueísmo. El actor natural, como siempre, te cuenta las cosas en un contexto de situaciones, de vida cotidiana, entonces eso como que te abre la posibilidad de entender socialmente muchas cosas. Vamos a recordar el tráiler un poco más, avanzando, La mujer del animal, que es la película que se estrena el próximo 16 de junio, para ahondar también un poco en esos personajes de esta nueva película. Es que yo no me aguanto esa niña tan boba. Pero aquí, ¿qué es lo que está pasando? A ver. Estamos intentando abrirnos, ¿qué necesita? Hermanita. ¿Usted qué hace aquí? Ay, Flor, lo que pasa es que yo me volé allá del internado. Me metiste a domicilio, señor, me la mandaron. Preciosa, ¿cómo estás? Airosa Zapata, 33 años esperándote, mi amor.
Si es que nadie sabe dónde vivimos nosotros en paz, nadie sabe. Qué animal, un cochino hijo de puta mocoso malparido. Pero date pues, hijo de puta. ¿Qué estoy pagando? Si no me va a meter en problemas. Yo la jalaba a usted para que se viniera conmigo y usted no quiso. No tuve sapos, por eso le di esa belleza. Este niño se va a llamar Libar. Está basada en una historia real, como muchas de sus películas, como estaba diciendo, pero en este caso la de Margarita Gómez, ¿no? Sí. Usted encontró a esta mujer que denunció esa historia tremenda que vivió y que ha reflejado ahora a través de la historia de Amparo, que es una niña que huye de un internado de monjas y llega a un barrio marginado de Medellín para vivir con su hermana, y allí su cuñado la introduce en su familia y ahí conoce al primo Libardo, que es el animal, ¿no? Podemos decir, y ahí es donde sucede toda esa historia. Creo que Margarita Gómez ahora, después de hablar de su caso, bueno, ha tenido cierta fama, ¿no? Allí como mujer que ha contado el caso, que se ha revelado contra todo lo que vivió en su familia, ¿no? Este animal, con una situación de la familia que no hacía nada, conocía la situación, pero realmente nadie reaccionaba. Nadie reaccionaba, sí. ¿No? O sea, Margarita es una señora, yo la conozco haciendo una entrevista, haciendo como otra investigación. Ella aparece y se presenta como la mujer del animal y habla inmediatamente como que denuncia a su marido. Mi marido era, de entrada dice, mi marido era un asesino, un violador, un matón, y nos cuenta la historia. Y digámoslo, cuando yo converso ya con ella, cuando ya me intereso por la historia, porque me parece que me doy cuenta que hay que contar esa historia, ¿cierto? Porque hay que denunciar eso de alguna manera, ¿cierto? Eso, lo que me impresiona también mucho es que ella me dice que cuando ella le trata de contar, o que ha intentado contarle a sus cuñadas y a su hermana y a otras personas lo que le ha ocurrido, nadie recuerda que el animal fuera malo. Es como si eso sea normal. Sí, como si que se ha normalizado todo, Entonces, ese proceso de normalización, yo me doy cuenta que eso es una cosa que ocurre con todos estos casos de violencia de género. Porque, digámoslo, no solo Margarita, después empiezo a darme cuenta que muchísimas de esas mujeres cercanas a Margarita les ha ocurrido lo mismo. O sea, han sido escogidas por unos hombres que han escogido su destino sin importarles nada, las han violado. O sea, no es solamente de cualquier manera, sino que las aterrorizan con una violación que para uno como hombre es inimaginable. Y a partir de ahí las han obligado a ser sus mujeres hasta que los matan a ellos o hasta que de pronto conozco, digámoslo, a una mujer muy cercana a Margarita, que es la que, digámoslo, es la mujer de ese niño que en la película es Oscar, el hermanito del animal. La conozco y cuando me cuenta la historia es igualitica. Entonces yo les pregunto, y le pregunto a esta señora, ahora una señora, le pregunto, pero ¿tú qué piensas de todos esos hombres de ese barrio? ¿Y quiénes eran ellos, cierto? El animal y su hermanito y todos ellos. Dice, no, Víctor, ellos eran unos violadores. Entonces, eso me da fuerzas para saber que hay que denunciar hacer como un trabajo de antinormalización, ¿cierto? Un trabajo contrario a la normalización. Y es lo que incluso hay un momento donde a mí me da un poco de miedo, porque yo sé que esa familia un poquito manda razones a mí de que no vaya a hablar del animal, ¿cierto? Y yo no sé por qué nosotros atrevidamente hicimos ya casi descaradamente una denuncia contra ese personaje del animal. Y ellos nunca han dicho nada, pero pero yo creo que en el fondo lo que hemos hecho es denunciar, o sea, yo sin darme cuenta, la película la hacemos con muchas dificultades, con mucha resistencia de parte de todo el mundo,
Cuando rodamos la película hay un malestar enorme, una sensación de fracaso constante. Yo me levanto todas las mañanas a rodar la película casi arrastrando un grupo que no quiere hacer la película por el malestar que es el maltrato, aunque la violencia en la película no es una violencia para nada espectacularizante, es una violencia muy sencilla, con una coreografía muy sencilla, ¿cierto? Una coreografía mínima. De todas maneras el malestar es inmenso, pero cuando estamos rodando la película, cuando estamos haciendo algunas escenas de la película, de pronto hacemos la primera toma de la escena de la cantina, cuando el animal está manoseando todas las prostitutas, digámoslo, frente a la mujer, a su mujer, de pronto se echan a llorar las extras que están haciendo de prostitutas, y yo digo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué estas muchachas están llorando? ¿Qué pasó? Pensé que había un problema, y me acerco, y es unas muchachas muy sencillas, jovencitas de 18 años, llorando como niñas porque se acaban de como que darse cuenta que el papá, de darse cuenta no, de haber reflejado su de haber reflejado, caso, ¿no? de que su papá es un animal, de que su papá es un animal. Y lo mismo en todo, cuando hago ensayos, digámoslo, en las locaciones, antes de rodar, siempre alguien llora, siempre alguien se acerca a decir que ha vivido con un animal. Es impresionante, todo el tiempo empiezan a... Ahora que la película sale, igualmente todo empiezan a aparecer animales por todos lados. O sea que esa experiencia de Margarita es una experiencia muy profunda de la cultura antioqueña, de esos barrios, de todas las clases sociales. Empiezan a ver animales en mi familia, en todas partes. Eso empieza, todo el mundo como quien dice, se visibiliza esa experiencia del animal. Es una experiencia profunda, no anecdótica, sistemática de la cultura antioqueña por lo menos. Yo quería pedirte una reflexión sobre la puesta en escena de la violencia en tu cine. Estamos ya acostumbrados a la espectacularización de la violencia del cine americano, una forma de narrarla que al espectador no le duela aunque esté comiendo palomitas. O sea, mientras está comiendo palomitas puede asistir a ese espectáculo de la violencia hollywoodense. Tu cine es justo lo contrario. La violencia está ante la cámara, no la eliptizas, no la obvias, no la dejas fuera de campo. Quieres que la veamos, quieres que nos duela. ¿Te planteas algún tipo de límite a la hora de poner en escena la violencia? Pues digámoslo, sobre todo no incluso ni hay los medios, digamos, lo que el público celebra en el cine de entretenimiento son los medios, digámoslo, extraordinariamente costosos y virtuosos también de alguna manera para escenificar la violencia, para poner de presente a través de la ficción, digámoslo, el estallido de los cuerpos y una violencia que no duele. Una violencia que como que visita, digámoslo, el estallido de los cuerpos y la destrucción de los cuerpos, pero que empieza a ser como un espectáculo, ¿cierto? Mientras que con el actor natural es una violencia más rudimentaria, ¿cierto? Y más elemental y más primaria, y además donde se denuncia que la violencia no tiene nada de espectacular, que es una cosa en donde una persona golpea a otra y es cruda y es elemental, ¿sí me entiendes? Es como primaria, es grotesca, es vergonzosa, es grotesca. Yo te digo, hay un momento en donde yo hablo con Margarita y yo le pregunto a ella, ¿cómo caíste en esa trampa? ¿Cómo te dieron la burundanga? Que es una cosa que se utiliza mucho allá en Colombia, y que es un extracto de la escopolamina, ¿cierto? Y que se utiliza mucho para robarle a la gente, para hacer el paseo millonario y todo eso. Entonces ella trata de recordar y hasta que realmente se acuerda que el animal fue el que en principio ella pensaba que esa aguardiente con burundanga se lo había dado, no sabía bien que se lo había dado, si la tía Guillermina, la bruja, digámoslo así, o el animal. Entonces después recuerda muy bien que el animal se lo dio, y es muy importante en esa secuencia que el animal simplemente la coge y se lo embute, así de grotesco, ¿sí me entiendes? Entonces
Esa fue como la apuesta de la película. Yo no sé si es equivocado o no, pero yo dije, yo necesito ver que el animal, no quiero que haya lipsy, no quiero que la violencia sea detrás de una puerta, no quiero que la violencia sea detrás de un árbol, no, yo quiero que se vea, para que todos sepamos lo que no se ha sabido, y es que estos hijueputas son los que han hecho la violencia. Yo quería que escucháramos ahora a los dos actores naturales que escogió para esta película, son Natalia Polo y Tito Alexander Gómez. Tuvimos la oportunidad de hablar con ellos en el Festival de Málaga, donde esta película, por cierto, vamos a recordar que recibió el premio a la mejor dirección para Víctor Gaviria, el mejor montaje. También en la muestra de cine latinoamericana de Cataluña, 5 premios: mejor película, mejor director, mejor guión, premio del público y también el premio Radio Exterior, donde estamos haciendo este programa. Y me contaban, porque al ser actores naturales, un poco su sensación, ¿no?, a la hora cuando hablaron con Víctor y les propuso y de qué iba la película, ¿no? Y vamos a escuchar en primer lugar a Natalia Polo. Claro, hacer la persona a la que sufre como todo el término de la violencia de género era una responsabilidad muy grande, porque no solamente era representar a Margarita Gómez, sino también a muchísimas mujeres que viven todo esto del maltrato y la violencia de género. Era muy representativo y para mí tomó un valor muy grande, porque me sentía responsable también de ellas, ¿no?, de muchas mujeres que quizás viven en sufrimiento todavía, que están pasando por esta misma problemática y que nadie hace algo por ellas, ¿no? Y creo que esta película, de una manera indirecta o no, alude a eso, a que la violencia de género se vaya extinguiendo un poco y que sean más las personas que quieran promover una mejor vida para muchas mujeres, ¿no? Y Tito Alexander Gómez nos hablaba, entre otras cosas, de cómo había sido actor natural. Para mí fue algo sorpresivo. A mí me gusta la música, yo resulté trabajando en eso porque conocí a Víctor y el hombre me involucró, me contó sobre el tema. Yo decidí asumir este reto, pero en realidad no sabía qué me estaba metiendo, ¿cierto? Al principio. Yo pensaba que la primera escena fue sacando una gallina y yo dije, no, pues esto es facilísimo, eso ya se fue, ya me la gané de ojo, pero mentiras que no, que como yo no leía el guión ni me enteraba, yo llegaba a diario a ver qué había que hacer como una innovación, ¿cierto? Una novedad para mí. Cada vez me iba creciendo más y cada vez las escenas eran más distintas. Yo a veces charlaba con él y decía, pero es verdad que vamos a hacer eso, que sí, claro. Entonces digamos que fue algo que me tocó ir frenteando poco a poco, y me tocó irlo cogiendo como ya dándome cuenta de la seriedad de la cosa y este personaje lo que realmente era y lo que realmente iba a representar, que ahora que ya tenemos la película y lo vemos, para mí ha sido, digamos, muy difícil sostenerlo, no tanto cuando lo hice, sino ahora con la gente y con el público y con todo, y más aún que nosotros siendo actores naturales se tiende a pensar que podemos realmente pertenecer muy propios a ese mundo, ¿cierto? A mí me pareció que Tito estaba muy afectado, ¿no?, por ese papel, quizá porque Natalia, es cierto, es la mujer golpeada, pero realmente ella al final logra sobreponerse, ¿no? Pero Tito decía que sentía un poco de susto, porque ahora parece que al ser actor natural, ¿no?, que le relacionaban como esa implicación tanto con el personaje, ¿no? Sí, es un misterio esa transformación de él, ¿cierto? De todas maneras, él es un hombre que conoce ese mundo, Lo que pasa es que pues, no tengo yo la autoridad para decir quién es él, pero él es una persona que ha vivido en esos mundos. ¿Sí me entienden? O sea, no lo voy a decir de qué manera, pero él estaba, cuando a él lo conocen, digámoslo, la persona que lo señaló como posible actor del animal, es un amigo mío que canta en los buses, es un
es un poeta de hip hop que le dicen el lírico. Y es un muchacho muy talentoso, muy talentoso. Entonces, un día me dijo, yo conozco a un conductor de un bus, Víctor, que ese es el animal. Y entonces, él estaba refugiado en esa buseta. Le había ocurrido algo terrible, algo muy terrible, que no estoy autorizado a decirlo, pero le había ocurrido algo muy terrible a él. O sea que él sí conoce esos patrones, él conoce esos animales. El animal, yo creo que es uno de los personajes más crueles de la historia del cine, de la historia universal del cine. Es un personaje que a lo largo de la película no tiene ni un destello de humanidad, de empatía, de compasión. He leído una alguna crítica que te criticaban de que era un personaje maniqueo. Sí. ¿Tú qué dirías al respecto? Lo que pasa es que, digámoslo, yo hablé mucho con Margarita y Margarita me empezó, o sea, la experiencia de Margarita era la experiencia al borde de una persona que no tenía humanidad. Eso es lo que ella me quería comunicar. Ella no me quería comunicar un mal malhumorado, un mal, digámoslo, maltratador, violento, no era una cosa anecdótica. Ella lo que me quería contar era una experiencia horrible que había vivido como mujer y que ella me insistió en que esta persona no tenía un rasgo de redención, así de sencillo. Nunca. Yo traté de encontrarla y le insistí y nunca lo encontramos, nunca encontramos el rasgo de redención. O sea que estábamos ante una persona que representaba un rencor y un odio radical, completo, total. Entonces, después yo me di cuenta que la película era una película también de alguna manera sobre una experiencia muy parecida a un campo de concentración para ella sola, en un bar. Así se planteaba la película. O sea, ella había vivido en un campo de concentración con un tipo que la había sometido a todas las modalidades del maltrato, desde digámoslo, el primer escalón hasta el último, ¿cierto? Desde la vigilancia, el aislamiento, el hambre, la paliza, el insulto, al borde de asesinarla, todas las formas, la violación, todo eso. Y entonces por eso ella cada que me contaba esas cosas, no es que yo estuviera, digámoslo, haciendo como una película solamente insoportable, sino que estaba mostrando las modalidades del maltrato que ella me había mostrado y que cubrían todo el maltrato. Y cuando tú te lees, digámoslo, un libro de Primo Levi, ¿cierto? Esto es un nombre, el libro de Primo Levi, en general, la gente que ha reflexionado sobre los campos de concentración, ellos no hablan de que en el campo de concentración pueda haber un rasgo de redención, no lo hay. Lo hay entre la gente misma que está allí, ¿cierto? Las películas de campos de concentración, digámoslo, hay una enorme humanidad entre los propios personajes que, si tú ves una película Sin Destino dirigida por Kertész, por el premio Nobel de húngaro, no sé cómo se pronuncia, pero tú te das cuenta que esa película y ese libro Sin Destino, hay humanidad cuando se encuentran las propias personas que están y que se acuerdan de la calle donde vivían y tienen de pronto ese viaje que los alivia de recordar algo que antes de entrar al campo de concentración, pero el mal, la experiencia del mal de estos animales es una experiencia de mal radical. Una experiencia de mal total, o sea, porque mucha gente me dice, humanizar el personaje, y es que la humanidad del personaje es esa, es la inmersión y la exposición de ese mal radical. Yo le quería preguntar por alguna reacción que ha habido en Colombia, ¿no? Y hablando un poco, como hablaba de país, de cómo usted refleja Colombia, también ha habido opiniones que dicen que por qué siempre, o por qué reflejar esa parte, decía que reflejaba una sociedad de allí, casos que suceden en Medellín, ¿no? Pero que realmente son casos que se pueden extender a todo el mundo, pero a España, por ejemplo, a Latinoamérica en general, también en muchos países, recordemos México, mira, ¿no? México, la cosa tan terrible. Claro, pero que decían que por qué reflejaba esa parte oscura de Colombia.
aunque sea un tema universal, ¿no? ¿Por qué cree que alguna parte también ha dicho esto allí en Colombia de esta película? Lo que pasa es que, digámoslo, como ese derecho que siente todo el mundo en que el cine sea de entretenimiento, es también un derecho muy baladí, muy banal, digámoslo, que yo no lo tengo en cuenta porque este es un país que me parece a mí que digámoslo, en la raíz de todos sus problemas está la exclusión. Entonces, la exclusión es la mitad del país que vive en unas condiciones de inmediatez, de presente inmediato, sin vínculos con ningún pasado, sin vínculos con ningún futuro, en donde los valores todos son, en donde la gente puede sobrevivir solamente en la medida en que convierta lo más sagrado de su ser en un capital, digámoslo, de unas economías clandestinas, como son la prostitución, la droga, el secuestro, todas estas cosas. Entonces, yo lo que le digo a la gente es que hay que insistir en que los problemas del país son esa exclusión. Los problemas del país no tienen que ver con ninguna predisposición genética, sino que es una injusticia y una desigualdad abominable, constante, persistente, de exclusión. Entonces, no me importa que me digan que estoy hablando, digámoslo, pesimistamente del país, sino que estoy señalando que ese es el problema del país, la exclusión. Sí, te iba a comentar, yo acabo de estar un tiempo, unas semanas en Colombia. Todo el mundo se respira la sensación de que el país está más tranquilo, de que los malos tiempos han pasado, de que la violencia ha remitido, la guerrilla está controlada, parece. Sí. Por lo tanto, todo el efecto boomerang de los paramilitares y tal que provocaba la guerrilla también está controlado. Yo vi un país con muchas esperanzas. ¿Tú compartes esa esperanza de país? Sí, claro. Es que cuando se para la violencia, ¿cierto? O sea, cuando se hacen los pactos, los acuerdos de paz, y hay ese cese bilateral al fuego total, ¿cierto? Que ya está cumpliendo no sé cuántos meses, pero yo creo que ya un año, ¿cierto? Obviamente ya la violencia, o sea, se empieza una nueva época, y el pueblo que estaba en la mitad del conflicto como que ya no se desvictimiza, ¿cierto? Ya la vida cotidiana vuelve a resurgir, empiezan a surgir milagrosamente ya los valores que estaban como aturdidos, los valores más sencillos de creer, de estar felices porque te vas a graduar, o porque vas a estudiar, o porque consigues un amor. Ya empiezan los valores, digámoslo, del pueblo más profundos, sociales, de la vida cotidiana, a volver a existir, a coger, digámoslo, fuerza, energía, no sé, todos esos valores. Pero tú sabes que el peligro ¿cuál es? Que la mitad del país no quiere esa paz. Ya. Es que eso es lo que es terrible. Es terrible. Yo estoy en una familia, por ejemplo, en donde mis hermanos queridos y todo eso odian la guerrilla y creen que equivocadamente... Hay sed de venganza. No, y que creen que el problema, o sea, en una equivocación histórica y en una ignorancia total histórica... Que van a llegar al poder. Que creen que la guerrilla es la culpable de todo, y no saben que la culpable de todo son todos nosotros que hemos persistido en unos privilegios, y que entonces cuando entre los acuerdos de paz está a entregar 8 millones de hectáreas a los campesinos a los cuales durante 4 décadas larguísimas se les ha despojado constantemente de la tierra, entonces les parece que eso va contra la propiedad privada y todo. Es que eso es el peligro, o sea, lo triste de todo. Y yo les digo a mis hermanos, porque es con todos mis hermanos que todos van por el no, yo les digo, pero muchachos, ¿ustedes no sienten esta paz? En estos días que estuvimos allí en el pueblo de la familia, les digo, ¿no les parece que esta paz ha vuelto a convertir estos caminos y estas montañas en unas montañas, a recuperar su ser de montañas y de caminos, y ya no tienen ese celo peligroso de que esté allí la guerrilla, el paramilitarismo, el homicidio, el asesinato? ¿No les parece que está respirando otra cosa? Pero no, ellos tienen que decir, no, el país no lo podemos entregar a la guerrilla. Una cosa que, o sea, eso es lo que da miedo en Colombia en este momento.
Y tú ves que toda la derecha y el centro democrático utilizan una expresión que ha hecho carrera, que es una expresión que ellos dicen, si nosotros nos tomamos el poder ahora en el 18, vamos a volver trizas el acuerdo de paz. Es la palabra que utilizan, trizas. Entonces tú ves que la paz va, o sea, a mí me parece que los acuerdos de paz son extraordinarios y son unos acuerdos de paz que tienen de fondo unas reformas políticas, unas reformas económicas, pero la mitad del país no quiere eso. ¿Cómo te parece? Esperemos que lo dejen todo bien estructurado, ¿no? Digamos, ahora con el Congreso que va aprobando cada una de las leyes y que se respire precisamente ese ambiente de paz que tiene que dar un vuelco, ¿no? Es que como dice pues, la no violencia y Gandhi y todos ellos, dice la paz es el camino, o sea, no hay caminos para la paz, la paz es el camino, o sea, en el momento en que haya respeto, o sea, que se pare la violencia, ese es el camino, ahí empieza todo a florecer lentamente. ¿Será la próxima película de Víctor Gaviria? Ojalá, a mí me encantaría, y mucha gente me dice en la calle, pues increíblemente me dicen, Víctor, ¿cuándo vas a hacer una película sobre el conflicto, sobre la guerrilla, sobre la paz? Pero necesito plata. Una pregunta, Víctor. Cuando uno trata este tipo de realidades en su cine, cuando trabaja con actores naturales con los que desentraña el argumento para sacarlo adelante, todo tiene que ser especial, muy especial a su alrededor. Es decir, tú te llevas el trabajo a casa. Estoy seguro que al entrar en las vidas de esos actores naturales, ¿hasta qué punto logras desimplicarte o tu vida está asociada a tu ficción y a los personajes que creas y cómo intervienen en tu realidad? O sea, yo no me llevo mi trabajo a casa, sino que como que la casa como que pierde el techo. Como que la casa ya como que el techo vuela en pedazos y ya estoy yo en el intemperie de esa ciudad, digámoslo, que está luchando todos los días por vencer el hambre y por vencer la necesidad. Seguro que te has visto metido en cada jaleo, en cada lío. Está acabando el tiempo. Yo quería dejar algún momentito por si alguien de quien nos está acompañando, este público, quiere hacer alguna pregunta. Así que un momentito de reposo, algo de música en esta intensa charla que hemos tenido y vamos a dar la palabra a alguien del público. Pues cuando quiera. ¿Se presenta? ¿Sí? Sí, ¿cómo estás? Soy Karim Martínez, también soy cineasta o lo intento. Mi pregunta es, como cineasta, ¿qué es lo más difícil que te encuentras a la hora de llevar un proyecto a cabo? Y particularmente en esta película, ¿cuánto tiempo te duró desde la idea hasta ya el hecho de terminarla? Pues para mí la dificultad grande, pues son dos, ¿cierto? Por un lado, convencer a unos productores, porque estas son películas, digámoslo, que aparecen como pesimistas, aparecen como la reiteración de unos temas de un país en problemas, ¿cierto? En carencias. Es difícil convencer a un productor de eso. Al mismo tiempo también de convencer que es una película en donde el argumento no es un argumento, digámoslo, no se caracterizan por ser unas películas cuyo argumento sea fascinante, efectista, no se emparenta con las películas, con los thrillers, digámoslo, comerciales, sino que el argumento también hay que buscarlo difícilmente de la investigación del universo. O sea, el argumento nace del universo, entonces muchas veces el argumento, digámoslo, no es muy apetecible, pero lo que es interesante es que el argumento te hace visible un universo, y ese universo con el actor natural es lo que es interesante, sino que en el guión no se ve. Es una cosa tremenda, eso se ve en la película.
Cuando la película, digamos, cuando tú empiezas a hacer los primeros ensayos, cuando ya estás rodando los primeros días y ves el material y dices, qué cosa tan interesante esto, porque los actores naturales visibilizan ese universo, y el universo es un universo que te impacta por su autenticidad. Ese es el problema que yo tengo. ¿Otra pregunta más? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Luis. Pues a Víctor, enhorabuena por los premios, los reconocimientos. Tengo dos preguntas y quiero hacer lo más rápido posible. Son cuatro películas que muestran una realidad concreta de un sector poblacional de Colombia. Y yo quiero preguntarle, ¿para qué han servido esas películas? Más allá o al margen de lo que es la visualización de esas realidades, que sabemos que son muy duras, yo quiero saber para qué más han servido, porque me paro en una cosa concreta, Vendedora de Rosas, años 90, una realidad durísima, que seguimos viendo en Colombia en las calles de las grandes ciudades, la seguimos viendo, es la misma realidad de muchísimos jóvenes. Entonces, ya se han visualizado esas situaciones, pero siguen estando ahí. ¿Para qué cree usted que han servido esas películas con esa situación? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la intención o cuál es la idea por la cual quiere traer la película esta en concreto al exterior? Se lo pregunto también por lo siguiente. Yo mañana incluso concretamente cumpliré 9 años de estar en España. Y los que queremos hacer las cosas bien, día a día, en muchos sectores y delante de mucha gente, nos ha tocado luchar hombro a hombro para mostrar la otra realidad de Colombia. Y una película como la tuya, que antes la acotaban, que es muy duro de ver tu cine, a veces no nos aporta mucho a los que estamos ahí queriendo mostrar esa otra imagen de Colombia. Entonces, ¿cuál es la idea por la cual traes una película como esta al exterior, al margen de los reconocimientos y los premios que hayas tenido? Gracias. Yo creo que esas películas han servido, es increíble, digámoslo, el poder que tiene el cine, pues un poder, digámoslo, entre comillas, porque yo no sabría pues qué valor tiene ese poder, pero el poder como inclusión del cine. El cine, digámoslo, yo me muevo, digámoslo, por Medellín o por Colombia y todo eso, y encuentro una cantidad de gente muy humilde que me felicita por hacer estas películas y que agradecen porque se sienten representados. Toda esta gente humilde, no saben lo que me ha ocurrido, como si fueran como escenas aparentemente de un gran romanticismo inventadas por mí, pero son verdad. Me encuentro a veces con gente muy humilde, recicladores, en un parque que me ven pasar y alguien dice, este hizo La Vendedora de Rosas, y conversan conmigo y me dicen, y hablamos de cine, ¿qué película va a hacer Víctor? ¿Qué va a hacer próximamente? Es increíble, o sea, tienen un valor de inclusión grande, de mostrar, porque los medios de comunicación muestran, digámoslo, de una manera sin humanidad todo lo que se sale de sus valores, digámoslo, que ellos manejan. Los valores de los medios de comunicación son los valores de éxito, de arribismo, de fascinación por lo que el capitalismo ofrece, ¿cierto? De carro, etc. Entonces, todos los valores del consumo y demás. Y en esos valores, digámoslo, los que están por fuera de esas imágenes nunca aparecen. Entonces, en mi película sí aparece la gente. Creo que aparece la gente. Creo que eso es una cosa de inclusión interesante, importante. Y lo que tú dices con la mujer del animal, yo creo que veas la película. ¿Tú no la has visto? No creo, porque no sé. No la has visto. ¿Sabes por qué no la has visto? Porque el comentario que haces es porque no la has visto. Te digo por qué. Porque desde que yo mostré la película en Toronto, yo he visto que la película no puede ser criticada por la violencia, porque la violencia, una película que denuncie la violencia contra la mujer no puede ser criticada. Te lo digo, es de verdad. ¿Por qué? Porque nunca sobra, nunca está de más esa denuncia, porque eso es una denuncia que no solamente atañe a Colombia, sino a todo el mundo, y atañe a un problema de todas las mujeres. Es lo que se llama violencia de género, no es violencia en general. Te lo aceptaría si fuera violencia en general, pero es violencia de género, y esa violencia de género nadie puede decir que sobra. ¿Sí me entiendes? Esa denuncia nunca sobra. Ya otra cosa es que tú me digas, Víctor, se te fue la mano, hiciste del animal un héroe, te fascinaste por el animal, lo que haces es maltratar a la mujer en la película. Eso ya sería otra cosa, pero no sé si la película lo hace o no. Pero como intención, digámoslo, una película que aluda a la violencia de género no es violencia en general.
Víctor, mi nombre es Charles Klein, te quería felicitar por este coloquio, por esta tertulia, y te quería hacer una pregunta: ¿cómo luchar de pronto con esa comercialización caníbal? Porque muchos sabemos que estuvimos indignados la vez pasada cuando salió el cartel en El Sol con la serie de Netflix Narcos y decía Blanca Navidad. ¿Cómo luchar contra esa línea tan delgada entre el tema que se está tratando y la publicidad y la comercialización un poquito caníbal a veces que indigna a muchos o nos ha indignado a varios en los exteriores? Pero no conozco esa publicidad, que es de qué. Bueno, convertir a Pablo Escobar en un icono nacional, ¿no? Sí, digámoslo, es que también este es un país Colombia es un país muy, ¿qué dijiste tú ahora? Que es un país muy complejo, esa es la palabra, es muy complejo, y en ese sentido, digamos, un personaje como Pablo Escobar es un personaje también muy complejo para la mentalidad del país, y yo creo que el cine, alguien debería hacer una película sobre Pablo Escobar que no sea comercial. Creo que hay algún proyecto de algún director español para... Bueno, Fernando León. Ha rodado la película. Fernando León, sí. Con Javier Bardem y Sí. La rodó en Bogotá. Un amigo mío estuvo haciendo la foto fija y me decía que era... Y yo leí el guión incluso, qué pena. Quise quedar mal en este momento. Pero... Bueno, se han rodado varias películas sí, sobre... Sí. Pero bueno, ¿qué espera otra visión? O, bueno, Yo muchas veces pienso que, no sé por qué, digamos, los filósofos colombianos, los sociólogos, los psicoanalistas y los cineastas y los novelistas también, no sé, pues ese es un tema que deberían, eso hay que tratarlo muy profundamente y no dejárselo a Netflix. Nosotros tenemos que despedirnos. Voy a recomendar un libro, Víctor Gaviria, Los márgenes al centro, de Jorge Ruffinelli, para quien quiera conocer al margen de esta charla, pues más profundamente a Víctor Gaviria. Le agradezco mucho que haya compartido este conversatorio con nosotros. Recomendamos, por supuesto, La mujer del animal, ya saben que se estrena el próximo 16 de junio. Y voy a agradecer también a quien nos ha acompañado, a nuestro compañero periodista y director de cine Santiago Tabernero, de Televisión Española, en Días de Cine, y también, como decimos, director de cine, y por supuesto a Casa de América, a Israel Doncel, también a Cinemarán y a Teresa Toledo, que es la responsable de cine de Casa de América y que hace esa estupenda selección, y a todo el público que nos ha acompañado hoy. Gracias, y yo creo que Víctor Gaviria se merece un aplauso para...